Hemos elegido un libro que se llama Si esto es un hombre, de Primo Levi. Si esto es un hombre es una novela que se publicó en 1947 en Turín, Italia. Fue escrita por Primo Levi, un escritor italiano de origen judío, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Fue un resistente antifascista y superviviente del Holocausto. Es conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio sobre el Holocausto, particularmente el relato del año en que estuvo prisionero en el campo de exterminio de Auschwitz. Su obra, Si esto es un hombre, está considerada una de las más importantes del siglo XX. El mayor de sus últimos trabajos fue su libro Los hundidos y los salvados, un análisis del Holocausto, en el que Levi explicó que aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no lo había perdonado. Levi murió aparentemente por suicidio, el 11 de abril de 1987. La cuestión sigue fascinando a los críticos literarios, debido a la mezcla de oscuridad y optimismo en la escritura de Levi. Este libro se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, época en la que los nazis eran llevados a campos de concentración. Auschwitz es uno de los más famosos. El autor cuenta su experiencia desde un punto de vista judío. Es uno de los pocos libros donde responde a preguntas que en el siglo XXI nadie nos podemos hacer, pero el Primo Levi nos cuenta su versión. Este libro es uno de los pocos testimonios recopilados sobre la vida en los campos de concentración, ya que la mayoría que vivían esta experiencia eran asesinados. Primo Levi escribe este libro en 1945 y se publicó en 1947. Fue clave para la historia. Con él supimos de forma más concreta la vida en los campos de exterminio. Él relata cómo van pasando los días de forma cronológica y todo lo que va sucediendo, todo lo que hacían, hablaban y vivían día tras día. Lo que más nos llama la atención es la manera de explicar las cosas. Él no intenta insultar a los alemanes, solo quiere abrir los ojos a los demás. Personalmente creo que es un libro que todo el mundo se tiene que leer, por lo menos a partir de los 14 años, ya que es un poco duro y si realmente no has estudiado la historia de los nazis, costaría un poco más entenderlo. Es un libro que pone los pelos de punta, ya que sobre todo por las situaciones por las que le hacían pasar y por los trabajos tan duros a los que los sometían. Sobre todo, creo que es un libro que te hace darte cuenta de lo que es tener una vida dura de verdad y no lo que creemos ahora. Hay mucha gente en otros países que sufre situaciones similares. Una de las cosas más importantes es cómo cuenta la naturaleza del hombre mediante historias que le habían pasado dentro del campo de exterminio y también la manera de enfrentarse a los problemas. Nos enseña cómo vestían, cómo lo llevaban mediante números y todos sus hábitos diarios. Con este libro no hablamos de fantasía, de algo inventado, hablamos de una realidad con la que mucha gente podemos aprender leyéndolo. Primo Levi contó su historia de la mejor manera, haciéndonos meter en el papel de él y cómo vivieron en aquella época. Esperamos que sabiendo un poco más sobre Primo Levi os animéis a leer su libro.